Estamos con la licenciada Laura Oyarzábal, una de las profesionales que trabaja aquí en el área de kinesiología del Hospital Carlos Malbrán, en la atención a los pacientes que tienen coronavirus. Vamos a dialogar con ella, quien nos va a comentar también algunos detalles de los trabajos que realizan aquí en este sector. Bueno, Laura, muchas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias. Te queríamos consultar un poco sobre los trabajos que están realizando ustedes desde hace más de un año aquí en el Hospital Malbrán con los pacientes positivos de coronavirus. Bueno, el área de kinesiología, la verdad que es un área, es un pilar, se ha convertido en un pilar fundamental en esta pandemia. Nuestro trabajo, la verdad, son, como te comentaba hace un ratito, Kinesio no descansa. Somos uno de los que estamos ahí cuando justamente el paciente está en un estado crítico y entra en una fase muy complicada, que es justamente esa condición que llamamos de asfixia, de sentir esa dificultad para respirar, donde el paciente está muy ansioso, muy nervioso. Kinesiología no solo es una rehabilitación, donde a su vez en un ingreso, nuestro servicio tiene dos partes. Un servicio está abocado más a lo que es una terapia, una UCI, una terapia intermedia, que es cuando ingresa el paciente. Y si el paciente puede respirar por sí solo, ellos reeducan toda esa parte con ejercicios respiratorios que por ahí y gratificantemente no llegan a la UTI y el paciente no requiere ser intubado o implementar alguna herramienta o técnica de ventilación soporte. En caso de que el paciente requiera un poquito más de presiones y un poquito más complejo, se agrave su situación, pasa a una terapia intensiva, que ahí, bueno, kinesiología también tiene que estar desde el momento que ingresa, hacer un BNI, una ventilación mecánica no invasiva, estar al lado del paciente, tranquilizar, que es fundamental que el paciente esté tranquilo. Imaginemos, ¿no?, que cualquiera de nosotros, un poquito que no puede respirar o nos atragantamos por ahí con algo, enseguida nos ponemos muy nerviosos. La sensación de asfixia, como siempre digo, debe ser una condición de las más traumáticas de soportar. Así que tratamos con todo el equipo de estar desde el minuto cero. Por eso digo que Kinesio no descansa, porque somos por ahí un comodín que podemos estar, ya sea para cuando el paciente tiene que almorzar y hay que cambiar de distintos dispositivos para seguir implementándole todo el aire que necesite, todo ese oxígeno que necesita. Entonces muchas veces aquellos que tienen dificultad, se les da la comida, lo que necesiten y bueno, hasta en un proceso de extubación de algún paciente, hacer lo que se llama extubación o weaning, que requiere de mucho tiempo. Son pacientes con mucha injuria pulmonar. Cada vez nos encontramos que el tiempo que nos da para actuar es muy corto, así que no nos podemos dar el lujo de decir después voy o en un ratito o paso. Si bien vos hace un rato me preguntabas, a ver cuánto, qué cantidad, qué frecuencia, la verdad que no hay un número, estamos ahí. De hecho, ahora lo que estamos haciendo en la metodología es, mientras algún compañero nuestro pueda ir a almorzar o a descansar, hay otros dos que se quedan, y es increíble cómo en ese ratito que uno se va, enseguida está pasando algo, una urgencia. Son pacientes, insisto, que son críticos, y en un segundo un paciente puede necesitar desde ser ventilado hasta, lamentablemente, muchos pacientes entrar en un paro, y estamos ahí también. Por eso son segundos que marcan la diferencia. Humanamente, todo el equipo hace todo y más. Creo que el recurso humano en calidad humana
está dejando todo, con mucho cansancio también, porque todos tienen una vida afuera como todos. Y la verdad que es agotador, pero así mismo con el cansancio que se tiene, jamás dejamos a un paciente solo, siempre estamos ahí. Esto es un trabajo en conjunto con enfermería, que es otro pilar fundamental. Enfermería tiene un rol que es increíble, los médicos lo mismo. El apoyo de los médicos es clave porque ellos nos dan la libertad de actuar o nos dicen realmente por ahí en la incertidumbre por dónde ir. Es un trabajo en conjunto con todo, psicología, bueno, todos los que ya han visto, es increíble el trabajo que se hace en conjunto. Y bueno, kinesio es eso y mucho más también. Sí, orgullosa de pertenecer a todo este equipo y a esta profesión sobre todo. Licenciada, ¿nota alguna diferencia con los cuadros que tienen los pacientes este año en relación con los cuadros que tenían el año pasado? Sí, totalmente. Yo, como digo, parece una cepa que vino recargada, que vino mucho más fuerte. Son pacientes que hoy, como te digo, no nos dan tiempo, hay que actuar muy rápido, no podemos esperar a ver cómo evoluciona, porque realmente la injuria pulmonar que desarrolla este virus es terrible y en muy poquito tiempo y hace un daño que se torna irreversible. Y eso ya es una falla multisistémica, multiorgánica, que no solo afecta a los pulmones, es una cuestión también vascular, renal, bueno, ya es mucho, por eso es multisistémica, que lamentablemente muchas veces es irreversible. Y en un tiempo récord. Así que bueno, sí. Eso sí se ha notado otro tipo de pacientes que teníamos el año pasado, que lo trabajábamos con técnicas totalmente distintas y nos empezamos a dar cuenta que no nos alcanzaban, necesitábamos más profundizar todo eso. Sí. Licenciado, ¿cuáles son las técnicas que utilizan ustedes para trabajar con los pacientes, para mejorar un poco la respiración de ellos? Mira, ahí te lo separo un poquito. Cuando el paciente ingresa, tenés un tipo de kinesiología que es la que va a ayudar y se lo va a ayudar al paciente. Lo que se utiliza es alto flujo, la técnica de alto flujo. Eso da muy buenos resultados, ¿sí? Pero hasta un tipo de paciente, ya cuando vemos que no alcanza, vemos que esa saturación baja, que esa taquipnea, que una respiración, una frecuencia respiratoria que no baja, una mecánica respiratoria que tampoco se puede mantener, eso ya nos da un registro y con otros índices y demás mediciones que se toman, nos da un ojo clínico o un panorama para decir que ese paciente ya tiene un rechazo a lo que es la cánula, la CAF, la cánula nasal de alto flujo, y ese paciente ya tiene que pasar a terapia intensiva. Por eso, hasta ahí, y con esa técnica de alto flujo, vos tenés una que se hace el paciente se pone en prono, se trata, insisto, siempre de tranquilizar al paciente, de que haga ciertos ejercicios respiratorios, todo como para ayudar, ¿sí? Una vez que pasa a terapia intensiva, bueno, ya ahí, en lo posible, si tienen la posibilidad, se hace DNI, que es una ventilación no invasiva, con una máscara también que tiene un alto flujo. De ahí, lo mismo, siempre primero tranquilizar al paciente, adaptarlo. Muchos nunca han estado ni siquiera internados y de repente ser internados y sentir que no pueden respirar es desesperante. Y muchas veces es desesperante para nosotros también, como profesionales, sentir que no podemos hacer nada.
muchas veces sentir que al paciente le damos todo y no podemos mejorar eso. Eso se transforma un poco en impotencia. Siempre tratamos de quedarnos con la calma y la paz interior de que uno da todo y como siempre decimos se hizo todo, pero es una impotencia en relación a lo personal y a lo profesional, que el no poder tener algo más para hacer, pero... ¿Les cuesta aceptar eso, que ya no pueden hacer nada más? Y siempre uno, esto lo ha dicho el doctor, siempre uno se acostumbra en las terapias intensivas a ir a trabajar de mano de la muerte. Uno ya la tomó como una compañera, pero lamentablemente hay casos que duelen. No están particularmente todo lo que es la gente, estamos viendo mucha gente joven. Cambiaron las edades, en esto que vos decías, si hay algo distinto, sí, cambiaron las edades totales. Antes teníamos gente mayor, de otras mucho mayor, y ahora estamos viendo que es el parámetro que estamos manejando entre edades, ya hay gente joven. Y realmente no estamos acostumbrados a, como digo yo, a ese reloj antibiológico, y ver eso, ver el dolor de la familia, son muchas cosas que uno tiene que ponerse fuerte o hacerse fuerte y bueno, y seguir porque hay muchos que ingresan diariamente, lamentablemente. Cada vez que vemos, todos los días que vemos la cantidad de números y contagios, a nosotros nos angustia sobremanera porque sabemos que eso todavía no termina y que sigue. Así que bueno, eso sí, es bastante duro. Muchas gracias, licenciada. Por favor.